El esguince de tobillo es una de las lesiones deportivas más frecuentes que existen en la práctica diaria. Aproximadamente ocupa el 20% de la asistencia de urgencias en cualquier medio, sobre todo los fines de semana. Corresponde más o menos a un paciente por cada 1000 de ingreso a la unidad de urgencias o de práctica deportiva. Evidentemente hay deportes en los cuales se ven mucho más frecuentes, como son el tenis, como son el fútbol, como son el fútbol americano, y evidentemente casi todos los deportes de conjunto. Es una lesión que tiene mucha importancia. El típico caso de lesión ligamentaria de tobillo o el esguince de tobillo es el tobillo que se invierte hacia la parte de adentro. Es cuando uno pisa, cuando baja la escalera, cuando hace un desaceleramiento. Dependiendo del tipo de severidad, puede escuchar o no algo que se llama el pop o una percepción de rama seca. Evidentemente hay dolor, dependiendo de la magnitud de la lesión ligamentaria, hay una limitación funcional, puede ser leve, moderada o definitivamente el paciente no puede caminar. Cuando es leve, pues hay un proceso inflamatorio en la parte lateral, dice que le molesta y regularmente pues no le da mucha importancia. En la que sigue hay una gran inflamación, ya hay una dificultad para poder caminar, la molestia hace que se vayan a la cama con una venda y los despierte como a las 5 de la mañana porque es normal, porque baja en ese momento del ciclo circadiano, bajan todos nuestros mecanismos que nos mantienen con cierto grado de tolerancia al dolor. Y por supuesto está la lesión más severa, que es la grado 3, que es una ruptura completa de las zonas ligamentarias, y esa ruptura completa se manifiesta por una gran inflamación, incapacidad completa para caminar, y de forma muy temprana aparece lo que llamamos el moretón o el hematoma, ¿no? La forma correcta de diagnosticarla, por supuesto, como había mencionado anteriormente, es la clínica. La clínica es la forma más importante. Hay que determinar 3 cosas. Primero, hay que hacerlo siempre de forma comparativa. Siempre hay que explorar los 2 tobillos. Segundo, hay que saber perfectamente cuál fue la historia y cuál fue el mecanismo y si es la primera o son más veces las que ha ocurrido. ¿Por qué esto? Porque puede haber que sea una historia repetitiva, con pequeñas lesiones ligamentarias o pequeños esguinces manifestados nada más por inflamación, y eso nos habría de un problema crónico. Y el problema es que estos problemas crónicos traen consecuencias severas. Después de esto, si el estudio amerita un estudio de radiografía en las cuales hay que buscar ciertas líneas para ver que no haya separación entre ellas, y esa línea nos puede determinar si hay problemas en los cuales hay inestabilidad. ¿A qué me refiero con inestabilidad? Inestabilidad sencillamente es que algo que contiene, ya no contiene igual, y entonces comienza el tobillo a trabajar. El tobillo no es una bisagra, pero se asemeja un poco a la bisagra. Cuando empieza a trabajar mal, porque ya no lo contiene el ligamento, empieza a hacer, y en vez de trabajar como una bisagra, empieza a trabajar mal. Y evidentemente dentro del tobillo empieza a causar otras lesiones. La opción de tratamiento siempre en las lesiones ligamentarias es favorecer el tratamiento conservador. El tratamiento conservador bien llevado, de forma correcta, de acuerdo a los protocolos que existen, nos puede dar un resultado satisfactorio de estabilidad completa de un 90-95%. Pero en la gran mayoría de los casos el tratamiento no es adecuado. Los protocolos están muy claros de lo que hay que hacer en las lesiones ligamentarias o los esguinces de tobillos. Y es o utilizar una férula dinámica, que son las famosas como conchitas, que se sujetan con cintas de velcro, que sujetan el tobillo, pero que tienen que ir acompañadas de una calceta de algodón y de un tenis. ¿Por qué? Porque la calceta de algodón hace compresión y el tenis junto con el aparato hace que la unidad funcional funcione, vaya la redundancia. Si no está en conjunto esas 3 cosas, no va a funcionar el aparato por sí solo. Si la lesión ligamentaria o el esguince es más severo, requiere del uso de una bota. Una bota que ahora le va a dar compresión, le va a dar, por supuesto, estabilidad en lo que el ligamento se repara, y cuando ya haya disminuido el dolor y le permita caminar, progresar al sistema dinámico. Y la segunda parte, que es sumamente importante, es el proceso de rehabilitación. Si no hay un proceso de rehabilitación en el cual haya una disminución de la inflamación, favorecer que se recupere la estabilidad, y por último, que el ligamento empiece a pensar que forma parte del cuerpo, que se llamamos propiocepción, es decir, el ligamento se integra de forma correcta al cuerpo. Si no ocurren esas 3 fases en la rehabilitación, es insuficiente. Ahora bien, los tratamientos como los vendajes compresivos que realizan con las cintas, con el tape, las férulas que les ponen media parte por la parte de atrás de la pierna, no son funcionales, no funcionan, no son adecuados. Si hay todavía estructuras que uno pueda reparar,
hace una técnica que se llama la técnica de Bostrom-Gold modificada, que ponemos un tornillo sin cabeza que se introduce dentro del hueso, salen los hilitos y con eso reinsertamos los ligamentos. Y lo reforzamos con un tejido propio del cuerpo. Es una pequeña incisión lateral, pero antes de eso hay que saber que no haya lesiones asociadas. En esa parte, la cirugía artroscópica, es decir, la cirugía de colocar una lente dentro de la articulación es muy útil. Se hace primero la parte de la artroscopía en la cual se coloca la lente, se revisa la articulación, se repara lo que pueda ser reparable por medio de la visión dentro de la articulación y al terminó el procedimiento artroscópico y se sale uno a hacer la reparación abierta de la zona ligamentaria. Los resultados en este tipo de procedimientos, cuando son bien diagnosticados y se hace la artroscopía previa y se hace la reparación ligamentaria, son cercanos al 95%. Definitivamente, hay muy claros estudios en los cuales el calentamiento, el estiramiento previo a la práctica deportiva disminuyen estas probables lesiones que puedan ocurrir, ¿no? Otra de las formas de prevenirlo es que si tiene una lesión ligamentaria, no la menosprecien. Porque si la menosprecian la lesión diciendo, como comúnmente escuchen, es un esguincito, tengo un esguincito, entonces esas lesiones pueden irse a una cronicidad y costar caro para la práctica deportiva del paciente, ¿no? ¿Quieres una segunda opinión? Ingresa a la aplicación Medicable, busca al médico más cercano de la especialidad que necesitas y listo. Medicable App, un mundo de posibilidades para tu salud. Disponible en Google Play y App Store.